de Juan Pablo. Ah, no, pero le puedes hacer publicidad igual, es por Grijalvo. Bueno. Sí. Buenas tardes, vamos a continuar la sesión. Tenemos en este momento la conferencia de clausura. Es para nosotros un gusto, un honor, contar con la presencia del doctor Roberto Blancarte, quien nos va a dictar una conferencia sobre un tema general de conflictos religiosos. Voy a leer un poco de su extensa biografía del doctor. Es profesor, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es investigador asociado del Grupo de Sociología de las Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona en París. Es licenciado tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Historia y Civilizaciones y doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Ha sido miembro de diferentes comisiones ciudadanas, de comités ejecutivos de congresos, de eventos. Fue consejero de 1995 a 1998 en la Embajada de México ante la Santa Sede. También de 1998 a 1999 fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ha publicado varios libros, entre los cuales destacan el clásico Historia de la Iglesia Católica en México, Cultura e Identidad Nacional y El Pensamiento Social de los Católicos Mexicanos, publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Su último libro, titulado, a manera de comercial platicábamos en este momento, tiene que ver es el sucesor de Juan Pablo II, Escenarios y Candidatos del Próximo Cónclave, publicado en el 2000, en junio del 2002, por Grijalvo. Un excelente libro para entender todo lo que está detrás, de fondo, en el Vaticano. Sin más preámbulos, entonces, demos la palabra al doctor Blancarte, que nos dará esta conferencia. Muchas gracias. Gracias también a la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, por esta invitación. Se me ha pedido que hable sobre el tema de tolerancia, y en este caso lo voy a tratar de ligar a algunas de mis preocupaciones recientes, que son algunas nociones que van de alguna manera ligadas a este tema de tolerancia, que son las nociones de libertad religiosa, la noción de Estado laico, de pluralidad y de secularización. Estas nociones de alguna manera van todas aparejadas o van caminando todas al mismo tiempo en la historia moderna de la humanidad. Así que voy a tratar de enlazarlas para explicar o intentar explicar cuáles son los elementos centrales de la discusión acerca de tolerancia, sin ser yo realmente un especialista en esta materia. Yo diría que el tema de la tolerancia es el tema de la naturaleza del ser humano. Hoy en la mañana estuve en ahí estuvimos varios colegas. Yo les iba a decir que estaban exentos de esta plática, pero voy a intentar decir algo distinto. Pero hoy en la mañana hubo un colega, Eduardo del Castillo, que es el presidente del Frente por el Fortalecimiento para una Cultura Laica, que dijo una frase que me gustó mucho, que dijo: todos tenemos un pequeño fanático, o hay algo así como un pequeño fanático que todos llevamos dentro. Y por eso digo yo que me gustó esta frase, porque nos remite, insisto, a esta discusión sobre el tema de la tolerancia, y sobre que en última instancia también nos conduce al punto de la naturaleza humana.
Hubo grandes discusiones hace algunos siglos sobre si el hombre era bueno o malo por naturaleza. Y finalmente, muchas de las posiciones respecto a cómo se debería de estructurar la sociedad tenía que ver con la respuesta que le diéramos a esa pregunta. Yo quiero platicar de alguna manera mi visión de lo que ha sido la construcción de la idea de la tolerancia para tratar de responder a esa pregunta y tratar también de responder a la pregunta sobre cuáles son o cuáles deben de ser los instrumentos sociales con los que nos debemos de dotar para tratar ese asunto. La tolerancia es una idea que hay que irla situando en los contextos históricos en que se ha desarrollado. Porque a veces nosotros pensamos que la idea de tolerancia o bien no ha existido nunca y se ha construido solo penosamente, o bien nos podemos dar cuenta que ha existido en ciertas ocasiones y que en otras etapas históricas ha sido disminuida y ha sido combatida incluso como algo nocivo. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a la época de los romanos, nos damos cuenta, incluso a épocas anteriores, nos damos cuenta que la idea de tolerancia religiosa existía en la medida que había muchos pueblos que no intentaban dominar a los otros a partir de su concepción religiosa. No intentaban imponerle sus dioses a los pueblos vencidos y no intentaban convertirlos a pesar de que los habían dominado militarmente. De hecho, muchas veces existía más bien la idea contraria. Existía la idea, y eso sucedió por ejemplo aquí con los aztecas, pero también con los romanos, de incorporar deidades de los pueblos conquistados. Es decir, no había una imposición de tipo religiosa, sino que había más bien una especie de incorporación a un panteón, es decir, a una especie de colegio de dioses, por decirlo de alguna manera, a un panteón en donde se le rendía culto a las divinidades nacionales, por llamarlas de alguna manera, a las divinidades locales, y se les incorporaba y se iba incorporando a todas las divinidades de los pueblos o vencidos o colonizados o incorporados o simple y sencillamente con los cuales se había tenido algún tipo de contacto. Entonces el panteón significaba eso, y además ese panteón no excluía las divinidades familiares que pudieran tener los individuos. Es decir, que había en ciertas épocas de la humanidad una gran convivencia de los dioses. Había la idea de que los dioses, ciertamente había algunos más fuertes que otros, pero había también la idea de que muchos cultos podían coexistir en virtud de que se identificaban los cultos también con algunas etnias o grupos poblacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se identificaba el culto judaico con los judíos, se identificaba el culto cristiano también con algunos de estos grupos judíos, y existían cultos de origen humanístico, agnóstico, de otros tipos entre poblaciones griegas, entre los egipcios se les consideraba, y se habían incorporado muchas divinidades, lo cual quiere decir que esta idea de la tolerancia, tal como nosotros ahora la conocemos,
no es necesariamente una idea que sea igual a como existió antes de la Edad Media en el mundo occidental, pero que tenía elementos que ciertamente la hacen distinta de lo que fue en esa época, en la Edad Media, y que ciertamente adquirió connotaciones distintas después de la época moderna. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que la idea de la coexistencia de cultos, la idea de la coexistencia de distintas divinidades en un mismo territorio, no siempre fue extraño para las poblaciones y para las civilizaciones, sobre todo para las civilizaciones antiguas. En realidad, esta idea de la tolerancia es una contraposición a la idea de la hegemonía político-religiosa del cristianismo en la Edad Media, en distintos países occidentales, y que ciertamente no fue en todos esos países de la misma manera y al mismo tiempo. Quiero decir con esto que, pese a las imágenes que podamos tener, en realidad, por ejemplo, un país como Polonia fue colonizado tardíamente dentro de la historia europea, ¿no? Es decir, por ahí, por el siglo IX, X, por ese tipo de pueblos estaban apenas siendo cristianizados. Y por lo tanto, también, y obviamente no hablemos de la tradición escandinava, en donde la cristianización es una cristianización relativamente tardía, que también nos explica en cierta medida por qué la poca influencia de la Iglesia romana en esos territorios, digamos, de los países nórdicos y escandinavos. Digamos que entre más al norte se va, con mayores dificultades, la latinidad llegó a esas zonas. Ahora, lo importante y que quiero dejar yo aquí establecido es la idea de que la intolerancia religiosa está ligada a la idea de que una religión está estrechamente ligada a un poder político y que la civilización se contempla como algo en la que están intrínsecamente ligados esa batalla por conquistar nuevos espacios políticamente hablando, militarmente hablando, con la idea de la extensión y expansión del cristianismo. Y por eso no nos debe de ser extraño la idea de que ahora haya una fuerte discusión en la Unión Europea acerca del carácter cristiano de la Unión Europea, de las raíces cristianas de la Unión Europea, que contrastan con otras posiciones que quisieran quitarle los elementos occidentales o quitarle esta liga de los elementos occidentales al cristianismo y convertir incluso al propio cristianismo en una religión con referentes culturales más amplios que los exclusivamente del mundo occidental. Por lo tanto, digamos, esta idea de la espada y la cruz unidos es la que complica muchísimo la historia del propio cristianismo y complica la historia del desarrollo de la conciencia individual. Nosotros, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros leemos a los pensadores antiguos del cristianismo, todos ellos se refieren, o la mayor parte de ellos, como San Agustín, se refieren a la idea de que la religión no puede ser impuesta por la fuerza y de que a nadie se le puede obligar a creer en algo en contra de su voluntad.
Y sin embargo, este pensamiento, debido a la fuerte relación entre el poder político y el poder religioso, simple y sencillamente se olvidó, y por lo tanto el papel de la libertad de conciencia fue relegado a un segundo o tercer término y nunca fue un aspecto relevante de las comunidades políticas y mucho menos religiosas. Tuvo que llegar entonces la escisión, el cisma que provocó Lutero, y que pudo ser, y digamos que pudo hacerse políticamente, digamos que pudo ser políticamente exitoso, no por razones estrictamente religiosas, sino porque políticamente, precisamente, como ya lo mencioné antes, buena parte del norte de Europa quería desprenderse de la influencia político-religiosa de las potencias y de las monarquías del sur y centro europeos. En ese sentido, más allá, por cierto, que aquí no, digamos, no me voy a detener en ello, más allá de la validez de las propuestas y de las proposiciones de Lutero, lo que en este momento me gustaría resaltar es el hecho de que el principio que antepone es el principio central de la libertad de conciencia y de la capacidad de los individuos para decidir ellos, sin intermediación de una institución eclesial, las vías de la salvación. Pero esto solo es posible porque políticamente, insisto, porque políticamente hay las condiciones para que los creyentes puedan efectivamente defender esa libertad de conciencia. Es decir, las guerras de religión, o sea, en primer lugar, la capacidad para salirse de la Iglesia Católica, cosa que durante los primeros 50 años de la construcción del protestantismo no era claro que se iban a salir de la Iglesia Católica, no era claro que iban a construir sus propias iglesias. De 1520 a 1555, no era claro que se iba a dar esa separación. Todavía se discutió mucho de qué manera, digamos, se reconciliaban entre las partes. Pero si pudo no llegarse a esa reconciliación y si pudo llegarse a una autonomía de los que creían distinto, fue precisamente porque hubo las condiciones políticas para llevar a esto. Y fíjense cómo lo que yo estoy queriendo decir es cómo, o sea, fíjense a la conclusión que a la que estoy queriendo conducir, que es cuáles son los factores que inciden en la posibilidad de una situación de tolerancia. Las guerras de religión estallan precisamente en la medida que no se ve otra medida y estallan los conflictos para alcanzar esa deseada unidad. Unidad que para esos tiempos ya era imposible. Pero lo primero que surge en esa época entonces no es la idea de tolerancia tal como nosotros la conocemos. Lo primero que surge después de matarse durante unos años entre los hombres de distintas creencias, o sea, hombres que profesaban distintas visiones respecto a su fe más bien, lo primero que surge no es la idea de tolerancia como nosotros la conocemos ahora, sino que surge la idea de tolerancia en el primer sentido que tuvo esta idea en el mundo occidental moderno, es decir, la idea de te voy a soportar, te voy a aguantar, te voy a tolerar, lo cual no quiere decir que te voy a aceptar, ni mucho menos te voy a respetar, pero simple y sencillamente voy a soportar esta situación en virtud de un bien mayor, que es el bien de la paz. Y eso se logra
no porque los católicos pensaran que los protestantes tenían derecho a tener su propia fe o a vivir su propia fe, y no se logra porque los protestantes pensaran que los católicos estaban bien, sino se logra simple y sencillamente porque hay una especie de empate político militar que permite llegar a una solución que se llama, ellos le llamaron cuius regio, eius religio, que yo siempre traduzco libremente como según el sapo es la pedrada. Es decir, en realidad no es tan así. En realidad lo que significa cuius regio, eius religio, que se establece en la paz de Augsburgo, es la idea de que los príncipes van a decidir la religión de su preferencia, y me refiero a los príncipes porque el pleito mayor fue en el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba formado por una multitud de principados y pequeñas monarquías alemanas, en la cual luego se mezclaron todos los demás, ¿no? Y que además luego vimos reyes católicos apoyar a príncipes protestantes, pero eso ya era parte de otro problema. Pero entonces, en esa situación, lo que se decide es que los príncipes van a decidir cuál es la religión nacional, de alguna manera. La religión de ellos es la religión que tienen que adoptar los súbditos de ese lugar, de ese territorio. Ustedes dirán que es muy poca tolerancia, porque ciertamente no se permitía que personas de otra creencia pudieran convivir, de distintas creencias pudieran convivir en un mismo territorio. Pero comparado con el hecho de que antes mataban a los que creían distinto en ese territorio, era una ventaja, era un avance, el que pudieran a partir de un cierto momento escoger por lo menos en el territorio a donde existía un príncipe y que creía lo que ellos creían. Y entonces lo que se desarrolló ahí es una inmigración muy grande entre grupos que precisamente, si eran católicos y el príncipe decidía que allí iba a ser la religión protestante, podían emigrar a otro territorio a donde hubiera un príncipe católico, y viceversa. En los lugares a donde había protestantes y el príncipe se declaraba católico, podían emigrar allí a donde había un príncipe protestante. Y esa es la razón por la que incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, en lugares como Alemania, era más o menos definido los principados católicos frente a los principados protestantes. Estaban más o menos claras las divisiones territoriales y poblacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la tolerancia, las primeras formas de tolerancia no fueron las que permitieron la convivencia de distintas creencias en un mismo territorio, tal como nosotros ahora la conocemos, sino simple y sencillamente fue la idea de que no era necesario matar al que creyera distinto y que se le podía permitir vivir así fuera en otro territorio. Y luego pasamos a una segunda etapa de tolerancia en la que lo que se da es la idea de que bajo un mismo monarca puede haber súbditos, y después comienza la idea de ciudadanos de distintas creencias compartiendo el mismo territorio y bajo un mismo soberano. ¿Por qué? Porque obviamente toda esta idea del jus emigrandi que se le llamó, o sea, el derecho de emigrar, pues nunca fue absolutamente, digamos, explotado, y hubo todavía minorías que permanecieron en lugares como por ejemplo en Francia, donde había minorías de hugonotes, que me llamaban calvinistas, protestantes en general, que tuvieron que ser protegidas en cierto momento dado por monarcas déspotas ilustrados, con lo que se llamaban los edictos de tolerancia. Y entonces hubo los famosos edictos de tolerancia,
eran edictos donde se les permitían ciertos derechos, no todos los derechos ni los mismos derechos que las mayorías, pero sí se les permitía, se les toleraba vivir en el mismo territorio, y en la mayor parte de los casos se les toleraba el culto privado, no necesariamente el culto público, porque aquí hay que hacer una distinción entre el derecho al culto privado y el derecho al culto público. Y en esa fase precisamente lo que vemos es el desarrollo de los derechos privados de culto sin el otorgamiento de los derechos públicos de culto. Y vemos el otorgamiento de una cierta tolerancia sin que eso signifique una igualdad de condiciones jurídicas frente al Estado y en la sociedad. Por ejemplo, en Inglaterra, donde la mayoría era anglicana, y sigue siendo, los católicos eran discriminados. Y de hecho, fueron discriminados como, por ejemplo, no poder acceder a los cargos públicos como lo podían acceder los anglicanos, y tener otras formas, y tener que pagar impuestos que no pagaban los anglicanos. Y eso sucedió y digamos persistió todavía hasta bien entrado la primera parte del siglo XIX. Así que esta segunda fase de la tolerancia la podemos clasificar como una tolerancia en donde ya no nada más se permite al individuo existir, sino que además se le permite existir en el mismo territorio, aunque con menos derechos. Y después lo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 2 siglos es el derecho de todos los hombres, fíjense cómo ya cambia el giro y cambia el eje, el derecho de todos los hombres a tener la libertad de religión expresada a través de la libertad de creencias y libertad de culto. Pero curiosamente, para que se pudiera llegar a eso, para que se pudiera llegar a esa situación, lo que se tuvo que transformar es el carácter mismo del Estado. Porque en la medida en que el Estado estaba identificado, sea a un soberano, sea a una nación étnica y religiosamente definida, era imposible que todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos, puesto que había ciudadanos católicos, había ciudadanos protestantes, había ciudadanos calvinistas, y entonces en la medida que había iglesias identificadas con una iglesia, con un gobierno, con un Estado, era muy difícil que los ciudadanos estuvieran en igualdad de condiciones frente a ese Estado, frente a la cosa pública. Así que quienes inventaron la noción de separación entre la cosa pública, entre la cosa política y la cosa religiosa, fueron curiosamente los americanos, quienes en el momento de su independencia, una de las primeras cuestiones que promulgan y promueven es la idea de que a nadie, por supuesto, se le puede obligar a creer en algo en contra de su conciencia, pero segundo, y muy importante que ahora está de moda en los periódicos mexicanos, segundo, a nadie se le puede obligar a pagar impuestos para sufragar iglesias que no son las de uno. Entonces, como eso les molestaba muchísimo a los colonos, porque contrariamente a la idea que tenemos en nosotros de las colonias americanas, a pesar de que muchas de las colonias fueron fundadas por perseguidos, y nuevamente vuelvo a la idea de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, a pesar de que estas colonias fueron establecidas por perseguidos religiosos, por hombres que venían perseguidos por causas religiosas, hombres y mujeres. Es que hoy estuve con feministas, entonces hay que tener mucho cuidado.
hay que decir los y las y todo, ¿no? Entonces, por hombres y mujeres que venían perseguidos. A pesar de eso, en el desarrollo de las colonias americanas, se repitió el esquema de alguna manera, no exactamente igual, pero se repitió el esquema de Inglaterra, en donde había una iglesia establecida, lo que le llaman ellos established church, ¿no? O sea, una iglesia como nacional, una iglesia protegida por el Estado, una iglesia identificada con el Estado. Y en cada colonia, o en la mayor parte de ellas, por lo menos 9 de las 13, había iglesias identificadas con el Estado. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que llegaron los que hicieron la independencia de Estados Unidos fue decir, nosotros creemos que nadie está obligado a contribuir para una iglesia que no es la suya. Y por lo tanto, no se deben de pagar impuestos para mantener iglesias que no sean las suyas. Por lo tanto, la consecuencia lógica de eso es que las iglesias se separan del Estado y las iglesias comienzan a ser instituciones voluntarias en donde cada quien contribuye si quiere a su mantenimiento, pero el Estado no tiene absolutamente nada que ver con su sostenimiento. Y por lo tanto, sin decirlo así abiertamente, se establece esa separación. Ya después viene lo que ellos llaman la primera enmienda, en donde viene muy claramente establecido que las iglesias, o sea, que el Estado no privilegiará a ninguna iglesia y que tampoco va a haber iglesias nacionales o iglesias de Estado. Y con eso, bueno, automáticamente se declara la separación. Ya después los franceses retoman la idea bajo otra perspectiva distinta y también declaran una forma de ciudadanía en donde hay parte de esta ciudadanía es la constitución de derechos, y estos derechos humanos, parte de ellos son los derechos religiosos. Así que fíjense cómo, por eso lo dije hace rato, cómo el cambio del eje se da de esta manera. Los ciudadanos no pueden tener libertad absoluta de religión en términos de igualdad hasta que no llega y hay una transformación del Estado en donde el Estado se desliga completamente de su carácter confesional y por lo tanto los ciudadanos todos adquieren la libertad religiosa de creer o no creer y de creer en la religión que más quieran y sobre todo de tener la religión y ejercer el culto que más les convenga. Después en Francia hubo muchas sacudidas de eso porque hubo ires y venires, pero digamos que ese derecho humano a la libertad religiosa, expresada como libertad de creencias y de culto, no es una libertad que proviene de las iglesias. Por eso dije que hay un cambio de eje. Es una libertad que proviene del cambio del Estado, que deja de ser un Estado confesional y se convierte en un Estado laico. Y por lo tanto, las libertades, primeras libertades religiosas plenas, son libertades que surgen de ese Estado laico. Yo por eso digo que deberíamos de llamarlas libertades laicas de religión, para que se entienda de dónde vinieron, quién las garantizó, y no vengan ahora a decirnos como si fuera el problema del Estado que no garantiza las libertades religiosas, cuando es por el contrario, este Estado laico el que las ha garantizado, puesto que antes, cuando había un Estado identificado a una iglesia o una religión, esas libertades nunca pudieron ser garantizadas totalmente. Una cuarta y última fase entonces de la tolerancia es la idea de que en virtud de que hay un cambio de eje en el otorgamiento o en las garantías más bien, más que otorgamiento, en las garantías de los derechos humanos de las personas, de los individuos, viene la idea
de que parte de esos derechos son los derechos religiosos. Pero hay que, digamos, aunque ahora sean las organizaciones religiosas en términos generales quienes más pugnarían por ellas, hay que recordar que los derechos humanos en la historia han sido garantizados por este Estado que nació junto con la idea de los derechos del hombre, que es el Estado moderno. Porque yo puedo estar de acuerdo con la noción de que el Estado, más bien de que el Estado no otorga los derechos a los seres humanos, simple y sencillamente los garantiza. Pero tampoco podemos olvidar que estos derechos no existieron siempre, sino que estos derechos fueron construidos socialmente por las sociedades que en determinados contextos históricos las hicieron posibles. Es decir, los derechos humanos tal como los conocemos ahora no existían hace 200, 300 años. Los derechos humanos tal como los conocemos ahora pueden haber existido inmanentemente como proveniencia de Dios, pero en la práctica nadie los había podido garantizar, pues, a eso me refiero. Y que en la realidad es una construcción histórica específica que se llama Estado laico, el que verdaderamente ha garantizado esos derechos humanos, incluidos los derechos de religión. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? ¿Cómo son respetados? ¿Cómo pueden ser respetados o cómo deben ser respetados? Es otra discusión. Pero a lo que quiero conducir es al hecho de que en los esquemas actuales de convivencia social y política, a veces se olvida que el Estado surgió, por lo menos en el caso de México, al mismo tiempo que surgieron la defensa de estos derechos, y que por eso muchos de los derechos de las minorías, puesto que estamos hablando de tolerancia, que muchos de los derechos de las minorías nacieron al mismo tiempo que nació este Estado que se construyó precisamente alrededor de la noción de libertades civiles, entre las cuales está la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, que se construyó precisamente alrededor de eso, a partir de un esquema en donde esas libertades no estaban garantizadas. Y que entonces es este Estado el que ha seguido garantizando a las minorías religiosas esos derechos, puesto que en la práctica esos derechos no eran garantizados cuando había un monopolio religioso o cuando había una hegemonía religiosa en la cual no existía esquema de tolerancia. O sea, ya se nos ha olvidado, pero hasta 1867 en la práctica, los mexicanos no podían creer en otra cosa distinta que no fuera el catolicismo. No solo eso, hasta 1859 los mexicanos no existían, fíjense, no existían si no eran católicos. ¿Por qué? Porque no había registro civil. Y entonces los únicos que existían eran los que estaban registrados. Y el Estado no tenía un registro. Por lo tanto, si alguien no era católico, no existía. Entonces, ahí es a lo que yo me refiero con la idea de crear, que ahora nos parece muy banal, el registro civil, precisamente significa la construcción de un Estado que precisamente está garantizando la ciudadanía de cualquier mexicano independientemente de su creencia. Quiere decir que se podía hacer a partir del registro civil, se puede ser mexicano sin ser católico. Se puede ser mexicano siendo cualquier otra cosa, teniendo cualquier otra creencia. Pero eso hace 150 años no existía, y eso todavía está siendo cuestionado por muchas personas, curiosamente. Entonces,
Esta idea de tolerancia, que ahora después entramos en una cuarta fase, que es en la fase en donde ciertamente se advierte que los derechos humanos no los garantiza exclusivamente la mayoría parlamentaria. O sea, los derechos humanos no están nada más porque el Estado los garantiza. Por supuesto que están en nuestros países porque el Estado los garantiza. Pero deben de existir, y en los tratados internacionales se pide que se les respete, aun si el gobierno no quiere garantizarlos. ¿Por qué? Porque hay derechos humanos que existen a pesar de que la mayoría parlamentaria diga lo contrario. Y entonces entramos en una fase todavía más complicada de esos derechos, del respeto de las minorías y de la necesidad de que el Estado constitucional, por supuesto que haga caso a la decisión de las mayorías, pero en el respeto de los derechos de las minorías, para que verdaderamente sea un Estado respetuoso de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Ahora, en ese esquema, quiero concluir con el problema de la tolerancia o de la intolerancia, como ustedes quieran verlo, si son positivos o si son pesimistas, o si son optimistas van a hablar del problema de la tolerancia, y si son pesimistas van a hablar del problema de la intolerancia. Yo digo que nosotros tenemos que pensar que México es un país que viene de una tradición intolerante, pero que afortunadamente más o menos 2/3 partes de la población ya son tolerantes. Y todavía queda un rescoldo de un 20-30% de los mexicanos que todavía no aceptan cabalmente esta idea de la tolerancia tal como en esta cuarta generación lo estamos de derechos lo estamos entendiendo. Y desafortunadamente la intolerancia todavía está escondida en los lugares menos esperados. Nosotros tendemos a pensar que la intolerancia es un fenómeno que se da en las zonas rurales, en las zonas marginadas, allá donde prácticamente no hay autoridades de gobierno que puedan intervenir. Y sí, porque en efecto nosotros conocemos los casos de Chamula y los casos en Oaxaca y los casos en Guerrero y tantos otros casos en donde ciertamente la intolerancia en las comunidades rurales es flagrante y las autoridades no parecen intervenir decididamente para eliminarlo. Pero la tragedia de la intolerancia es que puede residir allí donde están las comunidades más urbanizadas y más escolarizadas del país. Es decir, yo les puedo dar, si quieren, otra plática completa sobre la intolerancia en Naucalpan, en donde, bueno, aquí yo creo que saben más que yo, en efecto la intolerancia en Naucalpan, tenemos expedientes completos sobre las formas de intolerancia en este lugar que aparentemente, bueno, eso es uno de los más urbanizados del país y tiene más altos niveles de escolaridad. Y sin embargo, la intolerancia campea porque precisamente, si bien es cierto que hay un factor de escolaridad que incide, no es el único que importa a la hora. Porque quiere decir que hay toda una cultura de la intolerancia que todavía permea y que es alimentada ideológicamente y que es alimentada por partidos y que es alimentada en los conflictos políticos y que es alimentada por los conflictos económicos. Otro ejemplo, en el municipio de Garza García, Nuevo León, que es el más rico de todo el país, porque es donde viven todos los empresarios de Monterrey, es el municipio más rico de Nuevo León y probablemente del país, en términos de la población que vive ahí, y ciertamente es totalmente urbanizado, como casi todo Nuevo León, digamos, porque la mayor parte de los neolonenses viven en Monterrey, 70-80%. Pues esa zona que es ultra urbanizada
y con un alto nivel de escolaridad tiene rasgos de intolerancia y los ha demostrado. ¿Por qué? Porque no permitieron que se estableciera, por ejemplo, un templo de los mormones en el centro. ¿Por qué? Porque ellos dijeron son católicos y no iban a permitir que ahí se estableciera un templo mormón. Esas formas de intolerancia que todavía vemos ahora, entonces, son formas de intolerancia que tienen cosas en común, que aparentemente no tendrían nada que ver, pero tienen cosas en común con la intolerancia de San Juan Chamula. Porque en la raíz está el mismo problema de no aceptar al otro. Y si es posible, no otorgarle los mismos derechos. Así de sencillo. Porque desafortunadamente sigue imperando la idea de que en este país todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Y con esto sí termino porque creo que ya hablé demasiado. Creo yo que en este esquema de la intolerancia, mi explicación es que la tolerancia, históricamente hablando, no se da más que como una obligación primero y después como una toma de conciencia. Pero para que haya esa obligación de la tolerancia, tiene que haber o las condiciones históricas para que lo haya, es decir, una suficiente pluralidad religiosa que signifique equilibrio de poderes, como sucedió en Estados Unidos, o tiene que haber un Estado que imponga, así como se oye, que imponga la tolerancia. Y desafortunadamente, lo que nosotros vemos en un lugar como México, es que incluso en las autoridades gubernamentales, no hay la idea de que la tolerancia se debe de imponer en contra de aquellos grupos intolerantes que requerirán muchísimo tiempo para tomar conciencia sobre la necesidad de la tolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si en Ixmiquilpan hay un problema porque la comunidad evangélica no quiere contribuir a las fiestas del patrono, porque el patrono es católico y porque simple y sencillamente no quieren participar en una fiesta que no es de ellos, algo que 200 años antes Benjamin Franklin y todos los americanos dijeron como algo lógico, no queremos contribuir a algo que no es nuestra religión, y les cortan los servicios y los hostigan y no los dejan entrar a las escuelas, etcétera. ¿Qué hace el gobierno? Pobre gobierno, la verdad, digo, yo los conozco bien. Lo más que pueden hacer es mandar a un pobre funcionario de medio pelo y de medio para abajo, pues para ver si no lo matan, no lo linchan allá, para negociar con las autoridades locales, que son católicas, para que permitan y toleren a los otros. Como si el Estado de Derecho y las libertades y los derechos de las minorías se pudieran negociar. O sea, ahí la autoridad lo que tendría que llegar es decir, no señor, aquí hay unos derechos y tu autoridad local lo primero que tienes que hacer es aprender a respetar las de todos. Y si no, al primero que vamos a meter a la cárcel es a ti. Así de sencillo. O sea, esas cosas no se deben negociar. Porque si uno negocia eso, pues está negociando precisamente todo. Las leyes, la tolerancia, absolutamente. Pero aquí, por falta de medios y por falta de claridad, se manda a negociar la tolerancia. Y entonces vemos el gran abismo que hay entre el discurso acerca de la igualdad jurídica de todos los creyentes y la claridad sobre el papel del Estado en el mantenimiento de esas tolerancias. Mientras se construya, porque ahí sí yo creo que es una tarea de largo plazo, esa famosa cultura de la tolerancia que tiene que ser construida a muy largo plazo entre todos los ciudadanos de un país. Pero yo creo que ese es el gran problema actualmente en México y que tenemos que hacer mucha conciencia de ello para poder ejercer presión
sobre autoridades, tanto políticas como religiosas, para que la noción de tolerancia no sea una noción negociable, para que la noción de tolerancia sea una noción que sea adquirida y captada como válida para todos y en todos los casos, en donde el gobierno tiene un papel fundamental, que es el de garantizarlas. Porque si no garantiza eso, el gobierno está dando marcha atrás a 200 años de construcción de libertades religiosas, de construcción de derechos humanos, con la idea de salvaguardar la paz, curiosamente. Para que no se maten entre ellos, negocien. Pero la verdadera salida a largo plazo, porque vemos cómo vota cada 6 meses ese asunto. ¿Por qué? Porque no se resolvió el problema de fondo. Y mientras no se resuelve el problema de fondo, que es capacitar a la autoridad local y advertirle que el primero que infrinja la ley, a ese va a ser el sobre que caiga todo el peso de la ley, no va a haber precisamente un cambio duradero, porque las circunstancias políticas, las negociaciones varían cada 6 meses. Y desafortunadamente esos casos los vimos en San Juan Chamula, cada vez que venía una elección, cada vez las autoridades locales no nada más eran intolerantes porque eran intolerantes, culturalmente hablando, sino ya eran intolerantes para negociar políticamente. Porque entonces negociaban su tolerancia a cambio de una serie de cosas con las autoridades del Estado, etc. Entonces, no quiero terminar con una nota pesimista acerca de la maldad intrínseca del hombre, pero sí quisiera decir que desde mi punto de vista, la construcción de la tolerancia es una construcción social, es una construcción que hicieron los hombres, que puede existir el derecho de todos los hombres, inmanente a creer en lo que su conciencia le dicte, pero la efectiva práctica de esa creencia solo se le otorga una determinada sociedad construida jurídica y políticamente. Y solo en la medida que tengamos muy claro eso, vamos a poder garantizar que ese, como dijo este amigo, ese pequeño fanático que todos llevamos dentro no vuelva a aparecer. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Blancarte, su conferencia. Algunas notas que podemos rescatar de todo lo que nos ha dicho tiene que ver con esta parte de si todo sistema religioso como tal, toda religión puede ser intolerante en la medida en que se acerca al poder. El acercamiento perverso de las religiones al poder parecería, en esta lógica que nos ha expuesto, en un elemento detonante de la intolerancia, un elemento detonante de la agresividad. En la medida que el poder político se vale del poder religioso, de las creencias, va transformando a un sistema social en un sistema intolerante, por un lado. Por el otro lado, igual es importante mencionar que la intolerancia tiene que ver con estas formas de educación, con estas formas de enseñanza, que la educación como tal, o los altos niveles educativos no garantizan la tolerancia. Es esta forma de afrontar lo diverso, esta forma de afrontar la diferencia, la que nos va llevando a esta posibilidad de crecer una sociedad más amigable, más amable, más humana, vamos a llamarle en este sentido. Se planteaba en alguna de las mesas que enseñar religión en las escuelas tal vez sería una opción, y surgía la duda si eso no provocaría más intolerancia, y quizás sea una pregunta que le podríamos hacer. ¿La enseñanza como tal de la religión provocará intolerancia? ¿Generará este efecto contrario a lo que se pretende, de habilitar, de enseñar, de divergir? Como seres humanos buscamos lo religioso y lo espiritual como una forma de entender a nuestra vida, a nuestro espacio, nuestro momento. Sin embargo, esta religiosidad a veces se nos revierte y nos hace, en lugar de elevarnos espiritualmente, siguiendo esos mismos ejemplos,
nos hace caer a niveles en los cuales nos volvemos salvajes, agresivos, primitivos dirían algunos, y que mencionaba Milton Rockich cuando hablaba justamente sobre las paradojas religiosas y que decía que los religiosos muchas veces se transforman en los más intolerantes ante sus mismos compañeros de religión o de religiones diferentes, cosa contraria a gente que no era religiosa. Este pequeño intolerante que todos traemos dentro, ¿se podrá alguna vez controlar? ¿Es posible? A lo mejor no se puede contestar ahorita, pero esta duda existe y ha estado presente en estas mesas. ¿Cómo hacerle? ¿Qué tipo de Estado debemos de lograr que nos permita aceptarnos como somos? Aceptarnos en la diversidad, aceptarnos en la pluralidad. Nos has mencionado bastante bien estas diferentes etapas de la historia del Estado y de la humanidad y las concepciones de la tolerancia que van asociadas. La pregunta sería ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de Estado podemos crear? Con esta última intervención que hacía sobre imponer la tolerancia y tolerar al intolerante, parecería que seguimos en el mismo punto de que la tolerancia es una virtud que ejerce el Estado y que habría que pensarlo de forma diferente, que la tolerancia no va a venir a través del Estado en esta quinta o sexta etapa histórica, como menciona, sino que tal vez venga de la misma sociedad, que anteriormente fueron los príncipes o los reyes, los señores feudales quienes delimitaban cómo vivir en la diversidad, pero que en nuestro tiempo, siglo XXI, quizá la forma de vivir en la tolerancia tenga que ver con cómo la sociedad reconstruye el Estado y cómo permite u obliga a que el Estado se vuelva tolerante y no hacia abajo. Bueno, serían una especie de preguntas, comentario. Me gustaría abrir en este momento la ronda de preguntas que tuviese el público asistente. Sí, entonces haremos una pequeña sesión, unas 3, 4 preguntas. Si hay más, podemos habilitar. Ya vamos un poco retrasados de tiempo. Entonces, ¿alguien quiere opinar? Compañero, después él. Y por último tú. Okay. Gracias. Bueno, soy David González, de Movimiento Cristianos Evangélicos por la Democracia y los Derechos Humanos. Felicito al doctor Blancarte por su exposición, nos ilustra mucho. Doctor Blancarte, en el Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, le pregunté a un funcionario de gobernación que trabaja en el estado de Guerrero, cuáles eran los problemas más importantes que tenían a resolver en el estado de Guerrero, y me dijo que el 75% era por intolerancia religiosa. En su manera de ver, ¿qué opina de las frecuentes comentarios del clero católico que todo mexicano debe ser un buen guadalupano? ¿No cree usted que eso trae connotaciones de intolerancia? Gracias. ¿Quieres contestar esto o hacemos? Si quieres, preguntamos. Ok. Entonces, por favor, compañero. Doctor Blancarte, ¿es tolerancia del Estado cuando un protestante permite que su gente muera al no intervenir los servicios médicos, o es un derecho privado del Estado? Ya que también es reconocido jurídicamente. ¿Es un derecho privado o es tolerancia? Bueno, mi pregunta es, doctor Blancarte, mencionó muchas cosas, mencionó el Estado, mencionó la sociedad, pero no mencionó un punto muy importante que es la homosexualidad.
porque es muy intolerante, bueno, es muy intolerante dentro y fuera de la religión, por la ideología que llevan este grupo de sociedad. Cerramos aquí esta ronda y vemos ahorita si tenemos un poco más de tiempo. Sí, bueno, yo creo que para contestar esto, esta serie de preguntas, yo creo que es muy importante que pensemos y que definamos juntos lo que entendemos por Estado. Porque el problema es que muchas veces entendemos al Estado como algo alejado de nosotros, como algo incluso en contra de nosotros, como algo contra lo que tenemos que combatir, como algo en todo caso externo. Y entonces por eso pensamos que el Estado es una especie de ente autónomo que se rige por sí mismo y que no tiene dueño, digamos, ¿no? Y para mi gusto, por lo menos cuando yo hablo de Estado, pienso en un Estado democrático, como creo que es el que tenemos en México actualmente, y no del 2000 para acá, sino de unas buenas décadas para acá por lo menos. Creo que el Estado democrático es un sistema de instituciones políticas que incluye al gobierno, pero no es nada más el gobierno. Es el aparato legislativo, son las cámaras, es el Congreso, es el aparato judicial, son los partidos políticos y son el conjunto de instituciones políticas con las cuales nosotros nos hemos dotado para regirnos en sociedad. Es decir, para poder convivir entre tanta gente junta y no matarnos, inventamos una cosa que se llama Estado y pusimos una serie de reglas y esas son las reglas con las que todos nos tenemos que regir. Y hay un conjunto de instituciones políticas que vigilan esas reglas, pero son instituciones políticas de nosotros. Por lo tanto, el Estado está ligado a la sociedad a través de esas instituciones políticas que la conforman. Desde esa perspectiva, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de Estado construimos? Precisamente es una labor que, aunque digamos es un Estado democrático, puede ser un Estado democrático de distintas formas. Y el conjunto de instituciones políticas pueden funcionar de manera muy distinta. Por lo tanto, cuando decimos si el Estado es un Estado que respeta la pluralidad religiosa y garantiza esa pluralidad en la igualdad de condiciones y de oportunidades, estamos hablando de un ideal al que todos aspiramos, aunque sepamos que en la práctica hay condiciones sociales que hacen que no sea así. Es decir, el Estado garantiza que ninguna agrupación religiosa tenga acceso a los medios de comunicación electrónicos, porque esa fue una manera al revés, inversa, de garantizar igualdad. Por lo menos así lo diseñaron. Lo diseñaron muchas de las iglesias que participaron en la conformación de esa idea, tanto católicas como protestantes. Es decir, la mejor manera de garantizar igualdad es que nadie tenga acceso a estos medios. Pero en la práctica sabemos que hay una iglesia que sí tiene acceso, porque no es lo mismo la igualdad jurídica que la igualdad social en términos de acceso a una serie de medios, ¿no? Y sabemos que hay líderes religiosos que pueden hacer uso de esos medios más fácilmente que otros, ¿no? Entonces, en ese esquema, el Estado no puede intervenir demasiado
a través del orden jurídico para revertir una situación social, pero sí puede establecer las condiciones jurídicas para que esa participación sea lo más igualitaria posible y para que los derechos de cada uno de los individuos que participan en las asociaciones religiosas y de las propias asociaciones religiosas sean respetados, idealmente. Solo depende de la claridad que se tenga para llevar a cabo eso. Pero desafortunadamente hay una cosa en todos nuestros países, en el mundo, que se llama cultura, que es la manera como todos reaccionamos a la primera a algo. Qué buena definición de cultura, ¿no? Sí, no le vayan a decir a sus maestros que yo dije esto porque van a decir que qué malas cosas estoy enseñando. La cultura es más complejo que eso, pero digamos, diciéndolo burdamente, la cultura es la primera manera como uno reacciona a las cosas. Y la primera manera como nuestros funcionarios políticos reaccionan a las cosas es a partir de su cultura, incluyendo su cultura religiosa. Entonces, aquí es muy importante, ¿no?, lo que el maestro José Tinoco dijo, que es cómo construimos ese Estado para garantizar que en efecto estas desigualdades existentes no se expresen de manera por lo menos burda y de manera recurrente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, ya para contestar más específicamente, yo creo que, bueno, pues yo creo que en la pregunta estaba la respuesta, ¿no? O sea, decir que todo buen mexicano es un buen guadalupano, tiene que ser buen guadalupano, bueno, pues ya dejó fuera a 12% de la población. O sea, lo increíble es que un líder religioso diga eso, pues. Pero por otro lado, si nosotros pensamos en la cultura de este líder religioso, pues entendemos que, o sea, que simple y sencillamente está partiendo de su propia cultura y no está haciendo ningún esfuerzo, ni siquiera quiere ser intolerante, pero obviamente no está haciendo ningún esfuerzo para no serlo, ¿no? Y ciertamente aquí lo único que podríamos pedir, exigirle a él y a todos, es que en sus declaraciones sean más responsables, porque cada declaración de estas en efecto tiene efectos concretos muy nocivos. Pero desafortunadamente la cultura en la que buena parte de estos líderes religiosos ha crecido, se ha formado, es una cultura de hegemonía religiosa, de cultura dominante, en donde simple y sencillamente no les parece extraño decir lo que dicen. Como no le pareció extraño al líder religioso decir que la ropa sucia se lava en casa con lo de los abusos sexuales. O sea, cosas que uno lo piensa tantito y dice, ¿cómo es posible que diga eso? Bueno, pero es así, ¿no? Y el problema de esto no es que digan lo que quieran. Ahí hay dos problemas. Uno, los efectos nocivos que eso tiene. Y otro, el que no haya ninguna autoridad que le haga ver los efectos nocivos a esas personas, de sus declaraciones. Y que no solo no le haga ver los efectos nocivos, sino que muchas veces lo comparta. Entonces eso es lo que genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y este país, desafortunadamente, a pesar de que quizás la voluntad es otra, porque aquí la buena fe podemos otorgársela, pero claro que de eso está pavimentado el camino al infierno. Desafortunadamente, lo que tenemos es una cultura compartida que conduce a esta idea, a esta concepción no admitida de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Ahí nada más comentarte que a lo mejor lo increíble es que lo digan, pero también lo increíble es que los medios de comunicación lo repiten. Te retoman ese elemento, claro. Y en la basílica cada 8 días están presentes, en la catedral presentes, buscando la nota. Así es. Ese también es un problema de los medios, la ética que ellos deben tener.
Así es. Bueno, ya esta otra dinámica de los medios y a qué cosas hace eco, aún sea para refutar, es en efecto muy grande. Luego el otro problema, creo que ya se fue el que había hecho la pregunta, pero... por acá anda, se acercó. No, la de la transfusión sanguínea. Bueno, igual se les contesto a los demás. Hoy en la mañana lo estuvimos discutiendo. Esto tiene que ver con la objeción de conciencia. Y ese es un problema muy, muy complicado. Yo tiendo a estar de acuerdo sentimentalmente con el diputado Rafael Hernández del PRD, que dijo, pues prácticamente rechazó la idea de la objeción de conciencia, porque dijo, es que a partir de ahí y en ese contexto se va a generar una desobediencia por parte de los creyentes a todas las leyes, ¿no? Digo, podría darse el caso. Yo creo que el temor es un poco de lo que sucedió con el presidente Fox, ¿no? Porque finalmente el presidente Fox, para poder acudir a la ceremonia religiosa que estaba prohibido por la ley, acudió al principio de libertad religiosa y dijo, no, pues yo tengo derecho. Ahora, si él tiene derecho y su derecho pasa por encima de su obligación de defender la Constitución, pues ya es algo que por lo menos nos deba poner a reflexionar. O sea, o si los funcionarios públicos, ¿cuáles son los derechos de los funcionarios públicos en relación con los ciudadanos? ¿No? Es decir, si el presidente de la República tiene derecho a violar la Constitución, o por lo menos a desobedecer la ley, a partir de eso, ¿en dónde se puede resguardar esta idea de objeción de conciencia? Yo creo que todavía hay espacio, ¿no? Porque precisamente ese espacio, yo creo que, yo no soy abogado ni jurista, pero creo que hay una distinción entre lo que los funcionarios pueden hacer y lo que los ciudadanos pueden hacer, la libertad y los derechos. Y entiendo que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer todo, a menos que esté prohibido por las leyes. Si algo no está prohibido por las leyes, oigan bien, se vale, ¿eh? O sea que, y en cambio los funcionarios es al revés. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que las leyes les permiten hacer. Claramente que diga lo que pueden hacer. No pueden hacer lo que la ley no dice claramente que les corresponde. Por lo tanto, la objeción de conciencia creo que se puede insertar en un esquema parecido, ¿no? En el caso de la transfusión sanguínea, se complica todavía, estábamos pensando en los testigos de Jehová seguramente, se complica más porque ahí está el derecho religioso frente al derecho de los menores. Y entonces, ¿cuál derecho prevalece y hasta dónde tiene que intervenir el Estado para garantizar el derecho de los menores de edad? Por encima de los deseos del propio padre, de los padres, y por encima de sus principios religiosos. Y bueno, y ya la cuestión de la homosexualidad es, ahora sí que para otra plática, yo creo que, bueno, obviamente entra en esta parte de los derechos de las minorías, en este caso estaríamos hablando de una minoría sexual, y que entra en esta parte de los derechos humanos, que cualquier Estado constitucional necesita garantizar, ¿no? Puesto que, digamos, hay derechos que tienen que ser respetados por encima de las voluntades de la mayoría, ¿no? Y yo creo que estos derechos se incluyen en esta idea de derechos humanos. Sí. Aquí está. Porque dentro de la pregunta dijeron que este grupo es protestante, no es protestante. ¿Sí? Son testigos de Jehová, no son protestantes. Nada más es esa aclaración, porque sí, los engloban, sí. Nos meten a todos en un mismo saco.
De hecho no dijeron ni el nombre, ¿no? No, Yo fui el no. que dije, lo de los testigos de Jehová. Si nada más dijeron Sí, transfusión sanguínea o algo así. ok. Muy bien. Yo creo que tendremos que dar por concluida aquí la presentación, la conferencia. El tiempo nos ha ganado, es intolerante, como decían en alguna de las mesas, es intolerante con nosotros, lo volvemos a repetir. Agradecemos mucho la participación del doctor, su exposición nos ha ayudado a entender muchas cosas y también nos ha permitido dudar de otras más, cuestionárnosla y llevárnosla de reflexión, pensar en cómo construir, qué hacer desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Les agradecemos mucho su asistencia y les invitamos, vamos a hacer nada más 1 o 2 minutos de receso y comenzamos ya la clausura. Le agradecemos mucho, doctor, y también a ustedes. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es decir, no había una imposición de tipo religiosa, sino que había más bien una especie de incorporación a un panteón, es decir, a una especie de colegio de dioses, por decirlo de alguna manera, a un panteón en donde se le rendía culto a las divinidades nacionales, por llamarlas de alguna manera, a las divinidades locales, y se les incorporaba y se iba incorporando a todas las divinidades de los pueblos o vencidos, o colonizados, o incorporados, o simple y sencillamente con los cuales se había tenido algún tipo de contacto. Entonces el panteón significaba eso, y además ese panteón no excluía las divinidades familiares que pudieran tener los individuos. Es decir, que había en ciertas épocas de la humanidad una gran convivencia de los dioses. Había la idea de que los dioses, ciertamente había algunos más fuertes que otros, pero había también la idea de que muchos cultos podían coexistir en virtud de que se identificaban los cultos también con algunas etnias o grupos poblacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, se identificaba el culto judaico con los judíos, se identificaba el culto cristiano también con algunos de estos grupos judíos, y existían cultos de origen humanístico, sociales, con los que nos debemos de dotar para tratar ese asunto. La tolerancia es una idea que hay que irla situando en los contextos históricos en que se ha desarrollado. Porque a veces nosotros pensamos que la idea de tolerancia o bien no ha existido nunca y se ha construido solo penosamente, o bien nos podemos dar cuenta que ha existido en ciertas ocasiones y que en otras etapas históricas ha sido disminuida y ha sido combatida incluso como algo nocivo. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a la época de los romanos, nos damos cuenta, incluso a épocas anteriores, nos damos cuenta que la idea de tolerancia religiosa existía en la medida que había muchos pueblos que no intentaban dominar a los otros a partir de su concepción religiosa. No intentaban imponerle sus dioses a los pueblos vencidos y no intentaban convertirlos a pesar de que los habían dominado militarmente. De hecho, muchas veces existía más bien la idea contraria. Existía la idea, y eso sucedió por ejemplo aquí con los aztecas, pero también con los romanos,
de incorporar deidades de los pueblos conquistados, esa del ser humano. Hoy en la mañana estuve en ahí estuvimos varios colegas. Yo les iba a decir que estaban exentos de esta plática, pero voy a intentar decir algo distinto. Pero hoy en la mañana hubo un colega, Eduardo del Castillo, que es el presidente del Frente por el Fortalecimiento para una Cultura Laica, que dijo una frase que me gustó mucho, que dijo: todos tenemos un pequeño fanático, o hay algo así como un pequeño fanático que todos llevamos dentro. Y por eso digo yo que me gustó esta frase, porque nos remite, insisto, a esta discusión sobre el tema de la tolerancia, y sobre que en última instancia también nos conduce al punto de la naturaleza humana. Hubo grandes discusiones hace algunos siglos sobre si el hombre era bueno o malo por naturaleza, y finalmente muchas de las posiciones respecto a cómo se debería de estructurar la sociedad tenía que ver con la respuesta que le diéramos a esa pregunta. Yo quiero platicar de alguna manera mi visión de lo que ha sido la construcción de la idea de la tolerancia, para tratar de responder a esa pregunta y tratar también de responder a la pregunta sobre cuáles son o cuáles deben de ser los instrumentos. Momento, tiene que ver con, es el sucesor de Juan Pablo II, escenarios y candidatos del próximo cónclave, publicado en el 2000, en junio del 2002, por Grijalvo. Un excelente libro para entender todo lo que está detrás, de fondo, en el Vaticano. Sin más preámbulos, entonces, demos la palabra al doctor Blancarte, que nos dará esta conferencia. Muchas gracias. Gracias también a la Universidad Autónoma Metropolitana, por esta invitación. Se me ha pedido que hable sobre el tema de tolerancia, y en este caso lo voy a tratar de ligar a algunas de mis preocupaciones recientes, que son algunas nociones que van de alguna manera ligadas a este tema de tolerancia, que son las nociones de libertad religiosa, la noción de Estado laico, de pluralidad y de secularización. Estas nociones de alguna manera van todas aparejadas o van caminando todas al mismo tiempo en la historia moderna de la humanidad, así que voy a tratar de enlazarlas para explicar o intentar explicar cuáles son los elementos centrales de la discusión acerca de tolerancia, sin ser yo realmente un especialista en esta materia. Yo diría que el tema de la tolerancia es el tema de la naturaleza. Ah, no, pero le puedes hacer publicidad igual, es de por Grijalvo. Sí. Buenas tardes, vamos a continuar la sesión. Tenemos en este momento la conferencia de clausura. Es para nosotros un gusto, un honor, contar con la presencia del doctor Roberto Blancarte, quien nos va a dictar una conferencia sobre un tema general de conflictos religiosos. Voy a leer un poco de su extensa biografía del doctor. Es profesor, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
Es investigador asociado del Grupo de Sociología de las Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona en París. Es licenciado tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Historia y Civilizaciones y doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Ha sido miembro de diferentes comisiones ciudadanas, de comités ejecutivos de congresos, de eventos. Fue consejero de 1995 a 1998 en la Embajada de México ante la Santa Sede. También de 1998 a 1999 fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ha publicado varios libros, entre los cuales destacan el clásico Historia de la Iglesia Católica en México, Cultura e Identidad Nacional y El Pensamiento Social de los Católicos Mexicanos, publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Su último libro, titulado, a manera de comercial, platicábamos en esta